Amaikabat en estos momentos está en fase de construcción. Existe un comité promotor formado por 9 personas que están trabajando en cimentar el nuevo partido, pero yo creo que es evidente que Amaikabat nace sobre todo desde 3 constataciones. Por una parte, la necesidad que tiene el nacionalismo vasco de un nuevo revulsivo, de poner en marcha políticas nuevas en el siglo XXI. Estamos pensando en un nacionalismo del siglo XXI. Por otra parte, también la necesidad de tratar de poner en marcha nuevas maneras de hacer política ante el gran desencanto, el desengaño que existe en la sociedad hacia la política. Y en tercer lugar, también una manera de abordar las nuevas necesidades sociales, de conectar con la sociedad también de otra manera, en la medida en que también en pleno siglo XXI la dialéctica izquierda-derecha está dejando de ser el eje central de la dialéctica política. A pesar de que ahora algunos lo desmienten, yo creo un repaso a la hemeroteca más reciente, incluso la última campaña electoral, demuestra muy a las claras cuál es la apuesta estratégica de Eusko Alkartasuna en favor de ese polo soberanista. En segundo lugar, se dice que mientras está la violencia eso es imposible, ¿no? Que se dice que eso no es factible. Bueno, yo diría por una parte que faltaría más, pero por otra parte a nadie se le oculta que incluso recientemente para las últimas elecciones europeas, incluso para las anteriores, hubo un intento serio del que fui testigo en primera línea para constituir una coalición, y para ese intento tampoco se exigía la desaparición de la violencia, sino un desmarque parecido, y estoy citando palabras literales, al que en su día hizo la izquierda abertzale en Lizarra-Garazi, o a la declaración de Anoeta de 2004, que ya sabemos ambas declaraciones en qué han derivado, ¿no? Yo siempre he dicho que a mí de ese mundo no solo me separan los medios, sino también me separan los fines, y que la Euskal Herria que yo quiero construir poco tiene que ver con la Euskal Herria que se quiere construir desde ahí. Pues nosotros estimamos que el nacionalismo en gran medida no ha conectado con nuevas realidades sociales. La pérdida de peso electoral en algunos núcleos ha sido importante. Existe, como decía antes, nuevos actores, nuevos temas, nuevos discursos en la política que el nacionalismo debe abordar. Y por lo tanto nosotros, insisto, haciendo un balance positivo de la historia del nacionalismo desde su nacimiento, pensamos que debemos ser conscientes de la necesidad de repensar ese discurso y tratar de hacer una lectura más acorde a lo que la sociedad está reclamando en estos momentos. Yo, por ejemplo, la admiración y el respeto que yo tengo hacia el Lehendakari Garaikoetxea es muy grande y me impide hablar en otros términos, porque insisto en que es uno de los grandes personajes de la historia de Euskadi. Sin embargo, yo desde el respeto y desde la humildad le sugeriría, insisto, desde el respeto y de la humildad, que se preguntara por qué, por ejemplo, el 90% de los que le acompañaron al Lehendakari Garaikoetxea en aquel trabajo en los años 80 ya no comparten sus análisis políticos, o lo que es más grave, porque la inmensa mayoría de los votantes que también le acompañaron en una nueva aventura política han dejado de creer en ese proyecto, la inmensa mayoría.
Yo creo que la misión de los partidos y de los dirigentes políticos es también la de observar lo que pasa en la sociedad y no aislarse en ella o no aislarse de ella bajo un concepto equivocado de coherencia. Que ahora se reconozca con frialdad absoluta y literalmente sin empacho que una gran parte de ella votó a Ibarretxe. Y me parece descorazonador e incluso dramático porque era una cuestión muy evidente, una cuestión prevista por todos, previsible y prevista por todos. Y a pesar de ello se tomó una decisión, la de ir en solitario, que ha supuesto por una parte prácticamente el suicidio de un partido político y por otra parte abrir las puertas de Ajuria Enea de par en par al socialismo. Yo creo que algún día alguien tendrá que explicar por qué se tomó esa decisión que ha supuesto, desde luego, ha tenido consecuencias dramáticas para el futuro de un partido, incluso para el futuro de un país.